Lo logré. En serio, ¿qué logré? Logré que me encante lo que hago. Bueno, yo en el año 2010 empiezo ahí en la escuela, empiezo a estudiar. Y cuando yo ya tomé las riendas de esta nueva vida mía, una cosa que siempre hablo con Julio, mi marido, es: lo logré. En el sentido, ¿qué logré? Logré que me encante lo que hago. Logré lo que yo deseaba, que te veía a vos y que cómo lo hacías. Bueno, me llevó una búsqueda enorme, años, y me sigue llevando, porque lo que hago hoy seguramente no va a ser lo que haga dentro de 4 años. Porque hoy no soy la misma que lo que hacía cuando inicié la pandemia, que cuando empecé en las redes y todo. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Vivir en Obra. Antes de empezar la presentación, les dejo una sola palabra y manténganla en la mente, y es conservar. Van a ver que tiene mucho que ver en esta entrevista esta palabra tan fuerte. Les queremos compartir una historia que comienza en las cocinas de la infancia, en los aromas de las frutas de estación, en unas manos que conocen los tiempos sin mirar el reloj, y en una niña que todavía no sabe que aquello que está viviendo un día se convertirá en su forma de vida. Giselle Vilesio es ingeniera agrónoma, pero encontró una manera muy propia de ejercer su profesión, uniendo la ciencia con los recuerdos, el conocimiento con la tradición y su presente con las cocinas de sus abuelas. Hoy queremos conocer qué hubo detrás de ese camino. Bienvenida, Giselle, a nuestro espacio. Hola chicas, muchísimas gracias por presentarme. Te juro que me hiciste lagrimear con la presentación, porque con esa niña se me llenaron los ojos de lágrimas, porque esa niña tiene mucho que ver en esta niña que está aquí hoy frente a ustedes. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Bienvenida, Gise, a Vivir en Obra. Y bueno, nada, entonces, ya que la trajiste a esa niña, vamos a comenzar desde ahí, desde el origen de todo esto. Como te presentó Poti, todo se origina en tu niñez, ¿no? Y hay dos personas muy protagonistas en esa niñez. Carmen y Tata. ¿Quiénes son esos dos personajes tan protagonistas de tu historia? Así es. Bueno, les cuento primero. Yo nací y me crié y vivo en Casilda, que es una localidad de 50.000 habitantes al sur de la provincia de Santa Fe, donde ahora estoy, rodeada de este mar de conservas. Y mis abuelas tienen muchísimo que ver en mi vida, porque primero yo vengo de un crisol de razas, como la mayoría en la Argentina. Mi abuela Carmen, de origen judío, venida con esos inmigrantes antes de la Primera Guerra Mundial, muertos de hambre, a hacer la América. Se casa con mi abuelo, también venido de las primeras colonias judías en Concepción del Uruguay, Banchik, y médico rural. Se instalan allá por 1930 en Fuentes, una pequeña localidad cerca de Casilda. Y por otro lado, tengo mi abuela Tata, que es una abuela italiana venida del Véneto, también a fines de 1800, y que tenía primer grado, no sabía leer ni escribir, pero nos juntábamos todos los domingos en la casa de ella, y ella nos esperaba sentada leyendo el diario, con la mesa preparada, la comida absolutamente toda lista y presentada, una mesa divina, que parecía, yo siempre creía que se hacía por generación espontánea, porque mi abuela estaba así. O sea que ella había hecho entrada, la pasta, la carne y los postres para 13 personas y nos esperaba así. Yo no lo logré nunca eso. Nunca. Increíble. Impecable, aparte. Seguro que se despertaba súper temprano en la mañana, hacía todo y después se quedaba esperando a sus anfitriones. No lo sé, no lo sé. Yo me crié en un hogar, yo soy hija, bueno, por el lado sería de mi familia judía, soy hija de la menor de 3 hermanas, una madre del Flower Power, una madre que se fue desde Fuentes a estudiar a Buenos Aires, donde tenía que estar alejada de la cocina, eso era un mandato. Y yo soy la hija menor y literalmente me crié a bife con ensalada. La única vez que comía rico era cuando iba a la casa de mis abuelas, y ya a los 9 años a mí me encantaba comer, ya me apasionaba el olor de la comida, el ver cómo lo hacían. Era un gran refugio.
Entonces de a poquito me fui metiendo, pero yo siempre digo como algo de supervivencia, para comer rico, porque en mi casa no se comía rico. Entonces, y jugaba, y en la escuela hacíamos pan casero, y nos juntábamos con mis amigas a hacer tortas, y ya en la primaria regalábamos para fin de año o mermeladas o tortitas o algo, cosas hechas por nosotros, teníamos mucha idea de lo que era ese valor. Bueno, y así transcurrió mi vida y hice toda mi adolescencia y mi secundaria en una escuela nacional en Casilda. Soy hija y fiel defensora de la universidad pública y la educación pública. Y cuando llegó el momento de ir a la universidad, ¿qué estudio? Me gustaba todo, no me gustaba nada, no me decidía. Y bueno, dije, voy a estudiar agronomía. En ese momento no sabía por qué. Y me fui a Rosario, estudié agronomía en la Universidad Nacional de Rosario. Y cuando me recibí, siempre mi hobby era cocinar y hice muchos trabajos, trabajé de lo que yo digo, ingeniera agrónoma de campo, trabajé con la soja, trabajé con los cultivos, trabajé en un tambo, vendí agroquímicos y ningún trabajo me encantaba. Y yo no veía la hora de llegar a mi casa para cocinar, básicamente porque era, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer mermelada de esto. Y después fui madre, entre los 28 y 30 años fui madre, y cuando seguí trabajando de ingeniera agrónoma, como que no me gustaba, como que me parecía que me iba de mi casa a hacer algo que no me gustaba, y venía cansada y venía básicamente descontenta conmigo porque tenía que venir a estar con mis hijas, que era lo que quería, pero de venir pasar un día haciendo cosas que básicamente no me llenaban, dicho clarito. Cuando mis hijas eran chiquitas, no sé si sigo, ustedes me preguntan como quieran. Bueno, estás haciendo como un resumen muy, muy, muy rápido de tu vida. Nos encantaría meternos como un poquito en los rinconcitos de cada uno de tu vida. Pau, te cedo que vos te... Dale. Yéndonos un poquito más atrás, nos contaste quiénes eran Tata y Carmen, pero lo que no nos contaste fue cómo te empezó más allá o fue que te empezó a interesar la cocina por comer rico. O también empezaste a encontrar el gustito al cómo se hace eso. No, de chica yo no tuve eso. Yo eso lo vi de grande. Yo era natural. Yo quería aprender porque me gustaba después el resultado. Porque me di cuenta, eso sí me di cuenta de adolescente, que era dar amor, que el otro se ponía contento cuando comía algo rico. No lo pude poner en palabras hasta que fui mucho más grande, pero sí sabía que había una conexión. Yo veía que había gente que decía, cocinar en 2 minutos se comen todo. Pero había otra, que es con la que yo me sentí identificada, que era, hoy cocinar, qué lindo, mirá qué contentos que se ponen, qué buena devolución cuando alguien come algo hecho por vos y que les gustó. Pero no lo pude identificar de niña como que eso estaba ahí. Se fue dando naturalmente y de hecho yo recién puedo identificar cosas cuando nace esta nueva Giselle, ya a partir de los 35, 36 años, que si quieren después lleguemos. Hoy tengo 53, creo que no lo dije. Pero... Sí, pero en esas cocinas, tanto una abuela judía como una abuela tana, igualmente creo que cualquier nacionalidad que nombremos en ese momento, la comida era como muy importante, ¿no? Como el centro de la familia, el agasajo, el dar amor. Y el dar amor, porque me estoy desviando, pero bueno, nada, estas entrevistas que son conversaciones pasa mucho esto. El dar amor desde lo que no tuve, ¿no? Porque trajiste esto de inmigrantes que vinieron a hacerse la América, saliendo o huyendo de esos espacios a donde había mucha carencia. Y vos, por otro lado, dijiste esto de que ellas daban mucho amor con la comida. Entonces, ahí que estabas en ese ambiente en donde te agasajaban con ese amor, ¿vos te dabas cuenta que estabas aprendiendo o no? Sí, yo creo que sí, porque cuando fui madre siempre supe que un hogar funcional es un hogar donde gira en torno a lo que también a lo que se come, porque
yo siempre digo que no es por el hecho de cocinar, sino que el dar de comer, el elegir, el decidir qué es lo que uno le va a dar de comer figuradamente a su familia, eso también es una decisión. A veces consciente, a veces inconsciente, a veces se puede, a veces no se puede, pero no sé si lo pude poner en palabras de niña, creo que no, pero sí sé que cuando ya lo pude visualizar, volvía mucho a esos recuerdos de niña, y a la mesa, al no ver televisión cuando se comía, alrededor de la comida, ese lugar de encuentro donde cada uno ponía sobre la mesa qué había hecho en el día, contaba, las charlas familiares, que las sigo aún manteniendo, o sea que lo sabía sin saberlo, es como dicen los psicoanalistas, uno no hace falta decirle algo a un niño, lo sabe porque está en el ambiente, porque lo percibe, porque eso se sabe aún no poniéndolo en palabras. Porque una cosa que aprendí recién cuando fui madre, que también ser madre se enseña no con palabras, sino con hechos. Entonces, también el hecho de cocinar era una manera de enseñar y aprender también. Y el volver a dar amor también, como las abuelas, que en realidad en esa época se acostumbraba mucho a eso, al no expresar mucho, pero sí a través de la comida, ese amor que tenían por sus hijos, por sus nietos. Y el volver a hacerlo con tus hijos también es como mantener ese linaje, ¿no? Les voy a contar una cosa. Mi abuela Carmen, nosotros éramos 7 nietos. Nos hacía a todos los nietos para el cumpleaños una torta de chocolate que la bañaba en chocolate y la decoraba con glacé blanco, con florcitas, el número de cumpleaños. Bueno, yo ya grande con mis hijas encontré esa receta porque mi tía Beca un día me la dio y la empecé a hacer, o sea que yo para todos los eventos familiares, de hecho mi mamá el domingo cumple 87 años y se la voy a hacer, hago esa torta. Este año hicimos un encuentro familiar en Concepción del Uruguay, de donde vino mi abuelo, y éramos 65 de la familia. Y yo llevé esa torta con el nombre Primada 2026 y no dije nada. Entonces estábamos en un momento, corto la torta y se la doy a mis primos que también habían vivenciado esa torta y ellos no sabían que yo iba a llevar la torta. En un momento dado, uno de mis primos, Carlitos, lo veo llorando. Y me dice, no, te juro, fue muy, muy fuerte. Me dice, ay, no. Dice, es la torta de la abuela. Sí, le digo, es la torta de la abuela que tu mamá me dio la receta y que vos no sabes, porque él no vive donde vivo yo, o sea que nos vemos poco, pero cómo realmente los sabores, porque él no sabía que era esa torta, él vio una torta de chocolate. Total. Y cuando la probó, bueno, así que fue un momento impresionante. ¡Qué divino! Impresionante. Bueno, agrego que un agregado nada más, que con Giselle somos primas, yo también soy banchic, así que compartimos una parte, y las vivencias estas que cuenta, yo también participo de ese grupo de primada, si bien nunca fui a un encuentro, que ya voy a ir, pero bueno, por supuesto. Voy a ir. Sí. Qué hermoso, ¿no? O sea, sí. Qué hermoso. Y no quiero hacer la pregunta ahora para dejármela después de frutillita del postre, esto del conservás y conservo, pero nada, como dijo Poti al principio, vamos haciendo ese hilo conductor de lo que voy conservando, ¿no? Qué potente que es la palabra. Bueno, y llegó un momento en donde dijiste, tal cual como dijiste recién, esto de empiezo a estudiar y elijo ingeniería agrónoma. ¿Tienes algún recuerdo del por qué esa elección? No, de hecho lo vi años en terapia, años viendo por qué había estudiado eso. Después, mucho tiempo después, pude desentrañarlo, pero no, a ver, me encantó, fue uno de los momentos de los periodos más felices de mi vida, la vida universitaria. Lo disfruté un montón, me iba muy bien, me encantaba, aparte siempre fui y soy muy inquieta, quiero siempre estar aprendiendo cosas nuevas, pero nunca me veía
la facultad que yo estudié tenía un perfil mucho más productivista y más de cultivos extensivos, y mucho no me gustaba. Yo termino la facultad y me caso con otro ingeniero agrónomo, un apasionado de la agronomía tradicional. Mi marido, que hace desde el año 2000 que estoy casada, desde el 95 que estoy con él, yo le decía, ¿cómo haces para que trabajar no sea trabajar? Contame cuál es tu secreto. Hasta el día de hoy, él no trabaja, él disfruta porque realmente le apasiona lo que hace, le encontró el placer, le gusta mucho lo suyo. Yo me acuerdo de muchas conversaciones, dame la receta, hablando de receta, decime cómo. Y bueno, yo hice muchas búsquedas personales, como bueno, hago terapia desde los 20 años, te lo recomiendo. Pero a la vez trabajaba, y trabajaba un montón, y siempre fui muy trabajadora y muy responsable, así que trabajaba, pero mucho no me gustaba. Y en un momento dado, cuando mis hijas tenían 3 y 5 años, empieza a estar en la Argentina lo que es el boom del arándano, y dijimos, ¿por qué no poner un par de hectáreas de arándano? Pusimos 2, porque era muy caro en ese momento el cultivo de arándano, pensando en nuestra jubilación. Yo en ese momento tenía 34, 35 años, y dijimos, bueno, mi marido me dijo, yo hago toda la parte productiva, la parte de campo, y vos que te encanta hacer conservas, que te encanta cocinar, le ponemos valor agregado a eso. Y quién sabe, el día de mañana es nuestro hobby, es nuestra jubilación, algo que nos conecta, algo que nos gusta, y lo vamos haciendo porque no era inmediato, había que esperar 3, 4 años que eso produzca. Entonces, bueno, pusimos con mucho esfuerzo, poníamos cada peso, era porque era prohibitivo en ese momento, y yo empecé, estoy hablando del año 2006, para que se ubiquen, internet recién empezaba, yo empiezo a buscar capacitarme. Digo, bueno, a mí yo sé hacer mermeladas, pero para hacer un emprendimiento voy a tener miles de kilos, tengo que especializarme un poco. Bueno, y empiezo a buscar y encuentro en Buenos Aires un curso presencial que daban elaboración de conservas, que era toda una semana. Yo vivo a 350 kilómetros, fue una decisión familiar, tenía mis 2 niñas muy chiquitas, y me voy a Buenos Aires. Y yo ese momento lo reconozco como un parteaguas en mi vida, porque la que daba ese curso, bueno, es la ingeniera Clara Marini, que después fue mi socia, y que era ingeniera agrónoma. Y yo dije, wow, otra agronomía es posible. No, no necesariamente la agronomía es de soja, trigo, maíz y vacas. Claro. Y bueno, en ese curso, ahí entendí. Y ahí te corto un segundo, ahí te corto un segundito, porque le cuento a la gente que nosotros nos reunimos un ratito hace unos días, justamente para acordar la entrevista y demás, y dijiste esa misma frase y a mí me quedó súper resonando desde ese momento, pero me la guardé para hoy y la acabas de volver a decir. Esto de otra agronomía es posible. ¿Y por qué te la traigo? Porque muchos, y me incluyo, estudiamos carreras que por ahí no eran la carrera que hoy, a los 50, hubiésemos elegido, pero en su momento, y hoy lo decimos con soltura, bueno, nada, yo soy contadora, mi primer título es de contadora pública, y hace un tiempo dije, cuelgo el título, no me actualicé más y más, pero bueno, con una madurez de 50 años, ¿no? Como que antes uno tiene que justificar ese estudio, cómo le doy la vuelta. No sé si fue tu caso, pero es la segunda vez que decís la frase de la misma forma, otra agronomía es posible. En mi caso, realmente la carrera me abrió la cabeza. Estudiar biología, química, física, matemática, a mí me encantó. De hecho, hice la carrera año por año, terminé y me recibí, como que me la comía la carrera. Dije, wow, yo estudiaba biología, estudiaba botánica, era fascinante. Me abrió el mundo de los descubrimientos, por el mundo de la biología es fascinante.
pero no le encontraba cómo conectar eso con el placer de trabajar de eso. Yo sabía que otra cosa, no me veía haciendo otra cosa, pero sí sabía que lo mío iba a estar por la biología. Cuando yo descubro por qué otra agronomía es posible, porque es imposible hablar de alimentos si no sabes matemática, química, física y biología. Entonces, yo pude plasmar lo que yo sabía, lo que yo había aprendido en algo. Yo, a ver, hoy después con 53 años, ya un camino hecho en el mundo, si se quiere, de las conservas, no podría estar acá si no tendría la formación esta. La tendría que haber ido a buscar por otro lado y ya la tenía. Es decir, es como que se te abrió otra puerta, pero dentro de tu campo, ¿no? Que se te abrió una puertita. Es como que se te abrió una puerta, pero dentro de lo que vos ya estabas haciendo. Exactamente, una puerta que yo no la pude encontrar en su momento, pero estaba. Porque... No la tenías consciente. Exacto. Como que estaba guardadita. Exacto. Entonces, eso fue a mí lo que realmente como me dijo, es por acá. No lo supe en ese momento, es por acá. Sí, cuando dije es por acá, fue 4 años después de eso. Bueno, yo a partir de ese curso empezamos el emprendimiento, tenía mi propia marca, tenía 2 hijas, hacía mermeladas, las salía a vender, las comercializaba, estuve 2, 3 años haciendo eso, y en el año 2010 me ofrecen ir a dar clase a una escuela agrotécnica de mi localidad, porque había habido un problema con un profesor, no sé si, no, a mitad de año, era mayo, me dijo, vos no podés venir a reemplazar 2 meses en el sector industria de alimentos. Y ahí entro a dar clases, nunca había dado clases, y lo siento algo muy natural. Es como que yo le daba clases a chicos de cuarto, quinto y sexto año, de secundaria. Edad difícil. Dulces, mermeladas, conservas, quesos, dulce de leche, y me gustaba, y me iba muy bien, y podía hacer muchas cosas, y yo soy muy activa, así que... Y ahí, en ese trabajo, que era un trabajo de poquitas horas, económicamente era muy poco rentable, yo le ponía todo, horas estudiando, fines de semana, preparando, haciendo cosas, preparando proyectos. Entonces, ahí sí entendí que era por acá, porque era un trabajo que no era trabajo, porque era independiente de lo que ganaba, independiente de las horas que le ponía. Quería un día de 30 horas para hacer cosas, cuando antes no veía la hora de volver a mi casa para dejar lo que estaba haciendo. Yo me acuerdo una vez, les voy a contar una anécdota, estaba en un lote de soja un día de enero, acá los eneros, se va a ver, son tórridos, eneros de 40 grados, humedad. Estaba en un lote mirando si la soja había que fumigarlo, ¿no? Había que fumigarlo, y digo, uy, dejé el lavarropas de color puesto y no lo colgué. Y dije, listo. Me agarró como una sensación, digo, ¿qué hago acá? Claro, tu cabeza estaba en cualquier lado. Estaba a 40 kilómetros de mi casa, había dejado a mi hija en mi casa con una niñera, y esa sensación tenía, una sensación de displacer. Entonces, bueno, después no es que ahora todo color rosa y todo el día hago cosas que me encantan, pero sí tengo un norte y me encanta. No paro de pensar y de hacer cosas, y hoy mi trabajo no es un trabajo. Después Sumado aparte que el ingeniero agrónomo es súper sacrificado para una mujer, porque es irte temprano y volver tarde en la noche, o por ahí no volver y estar toda una campaña fuera de tu casa. Con lo cual eso también por ahí sumaba el alejarte de tu familia, de tus hijas. A ver, yo tengo amigas que lo hacen y que les encanta y que no lo ven como un sacrificio. A mí no me gustaba. Entonces, claro. Y económicamente era muchísimo más rentable que lo que vino después. Pero fíjate que vos
decías, o sea, escuchando el recorrido de tu historia, cómo al principio, siempre, siempre, yo escucho que siempre estuviste en la búsqueda Siempre. de esto, y mira, y me Estoy. viene a la mente, bueno, pero cuando lo encontraste, es como que me viene a la mente que estabas como en esa búsqueda de ese, por ahí no es así, pero es como lo que yo puedo sentir de vos, esa búsqueda de eso que vivías de niña, ¿no? De eso de estar como, a ver, En como el placer. acobijada, exactamente, como en un Cobijada. lugar calentito. eh, Tal cual. y, y cómo no te detuviste. O sea, eso es como escucho tu fuerza, esto de cómo fuiste paso tras Vos paso. sabés que bueno, yo en el año 2010 empiezo ahí en la escuela y empiezo a hacer cosas y me empiezo a meter más en este mundo, empiezo a estudiar. De hecho, ahora estoy preparando la tesis de mi maestría a esta edad, estoy chocha. Y cuando yo ya tomé las riendas de esta nueva vida mía, una cosa que siempre hablo con Julio, mi marido, es, digo, lo logré, en el sentido, ¿qué logré? Logré que me encante lo que hago, logré lo que yo deseaba que te veía a vos y que cómo lo hacías. Bueno, me llevó Claro, una búsqueda enorme, años, y me sigue llevando, porque lo que hago hoy seguramente no va a ser lo que haga dentro de 4 años, porque hoy no soy la misma que lo que hacía cuando inicié la pandemia, que cuando empecé en las redes y todo eso, y tengo tantos proyectos que realmente mi día no me alcanza, y que digo, pero bueno, Bueno, ese es otro capítulo aparte, el de las redes, que te animaste sí. a montarte en eso y además cómo creció tu comunidad. Es increíble. El otro día mostrabas cómo te traducían en diferentes idiomas tus videos y era muy gracioso escucharte hablar en distintos idiomas. ¿Qué te pasa a vos cuando ves todo eso y lo que creciste? ¿Qué es lo que De verdad, todavía no lo puedo creer, porque después les cuento, porque quedó todavía una década en el medio de cómo me construí lo que soy hoy, o cómo no sé si me autoconstruí, cómo el- las situaciones también, viste, te construyen las relaciones humanas, pero si hay algo que sé, pero siempre lo supe, lo que pasa que no lo podía lograr, es que esta búsqueda que vos me decías, parece que siempre estás buscando, siempre estoy buscando, me voy a morir buscando, pero te hace ser mejor no solamente para vos, sino para el resto, porque estoy más contenta, soy mejor madre, soy mejor docente, como... pero lo lindo de tu testimonio es eso, cómo se te ve apasionada y cómo no te, mira, y creo que eso tiene que ver, ¿no? Con el origen, con nuestros orígenes, nosotros que somos argentinos y venimos de, de inmigrantes, como que buscaron ese lugar a donde querían estar más felices, más tranquilos, a donde se podía, iban a buscar hacerse la América, pero hacerse la América era un lugar a donde pudiese tener, no sé, un trozo de pan todos los días. Tal cual, Y tal creo cual. que esa fuerza se te ve y cómo esto de decir, no voy a bajar los brazos, estaba en el medio de un campo con soja, ahora estás lavarropas y hoy estás haciendo Lo que me algo gusta. que te apasiona y te gusta y son 30 horas y antes, como decías, quiero volver rápido a mi casa. Entonces, creo que hacer un paréntesis en hasta este momento del Yo relato. no soy de romantizar la pasión, porque a ver, yo hoy acá estoy sentadita en este lugar desde las 7 de la mañana y yo siempre digo, en el día creo que son más las cosas que hago que no me gustan que las que me gustan. Lo que pasa que, ¿cuál es la diferencia? Tengo un objetivo claro, sé a Claro. dónde quiero llegar. claro, Eso, exacto. eso no me pasaba cuando no, cuando no sabía para dónde iba, trabajaba porque no me quedaba otra, porque lo tenía que hacer y bueno, esto no me gusta, pero no sé lo que me gusta, entonces sigo. Esta carrera no sé si es la que me gusta, pero otra cosa no me gusta más, entonces sigo estudiando y me recibo. Y lo hacía por la inercia. La diferencia ahora que sigo haciendo un montón de cosas que no me gustan. La parte administrativa no me gusta, hay un montón de cosas. No sé editar videos y me encantaría hacerlo, un montón. Pero sé lo que está un poquito más allá, sea lo que quiero llegar. Y en el medio soy absolutamente consciente que la mayoría de las cosas que hago en el día no me gustan, pero las tengo que hacer para llegar a eso.
Claro, en pos de ese objetivo. La Sí, zanahoria está un poquito más allá y es más Claro. clara. Tiene nombre y apellido la zanahoria hoy. claro, claro, Eso es. excelente. Y esa cuota de motivación, ¿no? Que lo que decís. No la En la tenía. balanza, en la balanza siempre pesa, o sea, dentro de tu día seguramente hay más cosas que sí que no, porque si no, si fuese esto más alto, pero Tal bueno, ese cual. objetivo está ahí claro. Muy Y la lindo. palabra elegir. Elegir. Que si cuando entendí que las elecciones, que uno puede tener el contexto que quiera, pero cada cosa que hacemos, uno decide y elige, bien, mal, más o menos. Hay cosas que uno decide sabiendo que es lo mejor, elige. Otros sabiendo que no es lo mejor. Pero yo creo que también la clave es cuando uno toma las riendas y sabe que es uno el que decide y que no la vida decida por uno. Mm. Ahí hay un clic hermoso donde es más duro, es más difícil porque lo bueno, lo malo y lo más o menos depende de uno, pero no también digo, bueno, las riendas las tengo yo, por supuesto, después están los imponderables, la vida misma, lo que pasa mientras uno camina. Pero como decía Galeano, ¿viste? Caminar, caminar, como que la utopía es seguir caminando. Exacto. Sí. Y esto que vos que venís como comentando y que todo esto surge de tu infancia, de tus abuelas, del amor por la comida y todo eso, está muy ligado a lo que es vivir en obras, el propósito de vivir en obras para nosotros, que es como porque uno puede transformarse, pero muchas veces buscamos para adelante, qué es lo que nos gusta para conectar y para tener propósito. Y vos, en realidad, fuiste a tu esencia, a tu Sí, origen, y ahí absolutamente. encontraste tu propósito. Y esto es tan Sí, importante para toda nuestra teleaudiencia, de que es cuestión de buscar, de sentarse y pensar qué me hace feliz, qué me hace vibrar, qué me conecta, qué es mis sí, vivencias, ¿no? sí. Y chiquitos, chiquitos, metas chiquititas. Bueno, yo cuando empecé con esto, yo te digo, por eso tenía 4 horas en la escuela, pero 4 horas que le dedicaba toda la semana, la verdad, porque tenía todo el día preparando cosas y económicamente era Mm, insignificante, como son 4 horas, bueno. Y era una meta chiquita y era grande a la vez. Entonces yo, ¿qué decía en ese momento? Bueno, tengo estas 4 horas. ¿Qué es lo máximo que yo puedo dar con esto? Entonces, siempre pensaba lo que podía hacer. Después, por supuesto, eso me fue trayendo otras cosas, porque yo le ponía mucha pasión a eso, y organizaba un viaje, y organizaba una visita a una fábrica, o traía a alguien a dar una clase a la escuela, y hacíamos un taller, y se enganchaba alguien, y me invitaba a otro lugar, y así. Pero yo soy al revés, siempre pienso en poquito, poquito en el sentido, mi sueño es como que el próximo paso, y después el Ujú. otro, y así, y llego a un montón de sueños. Por ejemplo, a mí una de las cosas que jamás me hubiera imaginado, bueno, me adelanto, pero para mí también otro punto de inflexión fue el ebook que escribí para la editorial de Paulina Cocina. Yo era alguien a la que admiraba, para mí era alguien inalcanzable claro. en todo, en número de seguidores, en exposición, en cómo hace para llegar, y un día me dijo, me llegó un reel tuyo, me encantó, querés escribir un ebook para mí. Y ahí te moriste y volviste Me morí. y hiciste. Me morí. Todavía a veces digo, wow, eso me morí. ¿Sabés qué? Increíble. Otra cosa que es muy rescatable, porque eh, escuchamos mucho cómo la gente opina cuando uno expresa un sueño, cualquiera sea, ¿no? Y te dicen, ay, no, pero es re difícil. Ay, no, pero llega uno. Y vos decís, pero bueno, pará, no lo intenté todavía. Y Tal fíjate cual. el ejemplo que estás trayendo, es No, tal cual. exactamente eso. Un reel Tal y te cual. llaman de, ni siquiera lo buscaste. Un reel y te llaman de Paulina Cocina. Tal cual. Tal Muy O sea, te cual. bien. llama Paulina Cocina en realidad. Sí.
Es muy tremendo, es como muy Sí, sí. motivador para quienes están escuchando, ¿no? Esto, si algo te gusta, no bajar los brazos, porque el resultado es esto, es, como vos decís, no todo me va a gustar de lo que hago diario, pero estoy convencida que lo que hago es hoy. Sí, 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 sí. Sí. Después las redes, otro capítulo que también me enseñó mucho, pero me enseñó para la vida, muchísimo, muchísimo, que sí, les cuento. Yo, por ejemplo, en el año 2010 empieza la pandemia, mi hija era el primer año que se iba a estudiar a la facultad, estuvo 5 días en Rosario y la tuvimos que ir a buscar porque la instalamos el 15 de marzo, el 20 la fuimos a buscar. Ah, claro. Entonces estábamos todos en casa, una Sí. hija en ese momento de 18, una de 16, mi marido y yo. Y bueno, lo estudié, ahí hice la maestría, armé un montón de cursos, pero hice mucho trabajo, yo le digo, de oficina, pues salía poco. Y a fin del 2020, bueno, estábamos mucho como todos con las redes, cocinábamos un montón, probaba. Y digo, ¿por qué no hago algún videíto? Mi hija me decía, mamá, no, Instagram es para la gente más joven, mira si te vas a hacer un Instagram. ¡Qué Fue vergüenza! una vergüenza, una vergüenza. Entonces le digo, haceme un Instagram. Entonces me hice un Instagram. Y ahí, bueno, junto con Clara hicimos lo que es consultoría en conservas, este Instagram, que miren, no tenía ni idea, yo los primeros videos que no los borré están ahí, Ajá. no sabía editar, no sabía, nada, no sabía, ahora tampoco sé, porque me edita una persona, pero tampoco lo sé, pero sí sé que algunas cositas de cómo comunicar. Y un día me meto y veo que había, suponete, 3.000 seguidores. Y dice, mamá, 3.000 seguidores tenés, yo suponete tengo 350. No, Pero yo me no muero. tenía ni idea de lo que era eso. Y también es como que, pero no vino solo, tampoco fue suerte, porque yo buscaba cuentas que hagan conservas y les comentaba o las empezaba a seguir o veía que alguien hacía una conserva, una cocinera famosa, a Paulina o a Natalia Penchas, que ahora soy amiga, por ejemplo. Y entonces hacían una conserva y daban vuelta al frasco. Entonces por privado les escribía, está buenísima la receta, pero mirá que los frascos no se daban vuelta por esto, por esto y por esto. Algunos, nada, no me Me decían nada. gustaba. Me decían, 1.000.000 de gracias, ¿no querés que hagamos un video juntas? O me agradecían en público y eso a lo mejor me traía 5.000 seguidores. Y yo no podía No. creer. Mm, Porque, y así, es decir, nunca me quedé y tampoco me daba vergüenza, porque lo que me dio haber estudiado agronomía fue lo que era la autoridad. ¿En qué la autoridad? En que yo no solamente sabía hacer la mermelada de manzana, yo podía identificar por qué pasa lo que pasa, lo podía transmitir, podía corregir si alguien lo hacía mal y te podía enseñar la manera correcta de hacerla, pero con fundamentos. Hacelo así claro. porque, o no lo Claro, hagas así porque. claro. Entonces, eso me dio ahí cuando empiezo el mundo de las redes, dije, qué suerte que estudié agronomía, para esto estudié agronomía. Ahí, pero bueno, ya con una vida recorrida, por supuesto. Claro. Así que, pero bueno, me Igual alegro de en las haber. redes se te ve como también muy natural, como muy didáctica. Quizás también te ayudó lo que fuiste Docente, docente, pero se te ve muy natural y muy que es lo tuyo. Y es tal lo vez mío, no, o sea, tal vez no era lo que pensabas que era lo tuyo, pero se jamás, te ve muy, eh, jamás. sí. Yo cuando me recibí dije, jamás voy a ser docente. No me gustaba. No, no. Era algo que tenía en Mirá, la lista del rojo. él Ujú. no. ¿No? Y la verdad que otra cosa re importante que sí puedo transmitir, que de lo bueno uno aprende un montón, pero de lo malo uno aprende, Mm, cuanto más aprende, porque cuando pasa algo malo en el momento se nos cae, se nos viene el mundo abajo. Pero seguramente ese es el nivel pozo, nivel -10, y de ahí salimos, pero cuando salimos, si volvemos a ver qué pasó, es un aprendizaje para toda la vida, porque eso es lo que. Entonces,
yo siempre digo, bueno, la docencia secundaria me enseñó que yo tenía que hacerle gustar a alguien que seguramente no quería aprender a hacer dulce de leche o quería aprender a hacer mermelada, pero tenía que encontrar herramientas para que le guste lo que creía que no le iba a gustar. Porque el aprendizaje básicamente es que el otro, que se genere una conexión de amor, porque si no hay amor es imposible aprender, porque la información está toda en los libros. ¿Y por qué uno no aprende? Porque falta ese lazo, ese emisor-receptor unido por ese corazón y ese vínculo que me hace... Uno, ¿qué recuerda de profesores queridos? El vínculo amoroso, y aprendió a través de ese vínculo amoroso y le quedó, porque esta era divino, nos enseñaba con tanta pasión, nos enseñaba que era imposible no aprender. Y con él, que era una cara horrible todo el día, que nos trataba mal, ni me acuerdo qué enseñaba porque las clases eran embole o las clases eran todas para atrás. Entonces, bueno, de la docencia secundaria aprendí cosas que a lo mejor hoy no sería docente en una secundaria porque ya no sé si eso me encanta tanto, porque hoy elijo enseñar a gente que sí quiere aprender lo que yo tengo para dar. Claro. Pero bueno, aprendí un montón, aprendí a transmitir y aprendí que algo que yo decía, esto no me gusta, mirá cuánto me gustó y mirá todo lo que me dio. Claro, sí. Y a veces nos cerramos a algo y porque no experimentamos. Tal cual. ¿Cuánta enseñanza, Giselle, por Dios? Que está en uno, que están todos, en Y lo ustedes, en todos los que ataste. nos están escuchando. Dice, pero fíjate que nosotros empezamos y vos dijiste mi abuela y se sentaba y la cocina, y yo aprendí que la cocina, en realidad la comida era transmitir amor. Y fíjate lo que acabas de decir con la docencia. O sea, vos le buscaste la Tal parte cual. que a vos te resonaba, dijiste, bueno, che, si yo transmito amor y esto me da satisfacción. Y por ahí no era la parte de enseñar en sí, pero sabías que si lo hacías con amor, te complementaba. ¿Cómo a lo que voy con esto es cómo buscarle la vuelta y conectar cuando se te presenta una situación adelante, darle la vuelta como para que anexarla a tu vida, si es que no te queda otra, anexarla a tu vida con esto de buscarle la parte positiva, ¿no? Del vaso lleno. Sí. Tal cual. A mí me cargan a mí porque yo de verdad tengo, no sé, siempre le veo el vaso medio lleno por una cuestión estructural, porque no sé, medio que no sé vivir de otra manera, porque ya que está, ¿qué voy a hacer? Voy a estar penando por los rincones, bueno, y no es que estoy todo el día que me pasan cosas lindas, tengo un montón de problemas como todos los que nos están escuchando, hago un montón de cosas que no me gustan, resuelvo un montón de inconvenientes desde la membrana del techo de mi casa, el cuerito de la canilla del baño, cuestiones con clientes, un montón de cosas, administrativas, bancarias, cheques, pero el saldo Como general... buscarle la vuelta, ¿no? Cómo Trato buscarle la de vuelta. buscarle la vuelta, trato. Esto que decís, bueno, listo, me tocó, no tengo, es un dato, como decimos en matemática, las tres que hemos estudiado matemática. Y bueno, con esto no puedo hacer nada, ¿qué hago con el resto? Exacto. Exacto. Mm. Sí, sí. Y con respecto a tus hijas, ¿qué aprendieron o quién es la que más sigue el legado tuyo de conservas y eso de que le guste la cocina o nada que ver tus hijas con la cocina? Por suerte a ambas, porque a ver, yo fui bastante rígida como madre en lo que se comía en mi casa. En mi casa no había gaseosa, que mis hijas ya tienen 22 y 24 años, así que fui bastante rígida con eso. Yo les decía, fuera lo que quieran, pero dentro de mi casa, entonces siempre ellas comieron comida casera y parecía algo natural. Yo me acuerdo una vez, mi hija más grande me dice, todos comen los Giacomo Capellettini, yo no como, me hinchaba. Bueno, hoy vas a comer Giacomo Capellettini. Entonces le hice los Giacomo Capellettini, que para mí es mala palabra, pues yo no como, en mi casa no entraron nunca los ultraprocesados, y me acuerdo, estaba chocha con eso Giacomo Capellettini, probó uno, qué rico, probó el segundo, más que masticaba y dice, no está tan bueno el Giacomo Capellettini, y después dijo, no, son asquerosos, pero la realidad que
lo aprendieron también, ahora que son más grandes, cada una de ellas vive sola porque estudian en la universidad, entonces hacen vida de estudiantes, una estudia agronomía y la otra se está por recibir de ingeniera industrial, pero sí, tienen amor, también dan amor a través de la comida, se juntan con amigas a cocinar, en general eligen cocinar cuando sí, cocinan y están metidas y son, yo diría que con ellas, que son hijas y adolescentes y mujeres, y todos sabemos que con las madres, bueno, tenemos muchas idas y venidas, pero los momentos compartidos más lindos con mis hijas son alrededor de la cocina. Yo son los mejores recuerdos que yo tengo con ellas, porque de hecho me lo propuse que fuera así. Siempre me gustó cocinar con ellas, a pesar de que era un lío, que después estaba cansada, que tenía que limpiar harina hasta de arriba de la heladera, pero hoy me alegro de haberlo hecho porque son los mejores recuerdos y son los mejores momentos que aún hoy, de hecho el domingo cocinamos juntas, así que... Qué lindo. Sí. Qué lindo, y eso va a trascender. No juegan al buraco, no juegan a las cartas, no juegan al Scrabble, que me encanta, pero sí cocinan. ¿No juegan al buraco? Juegan, pero como que a mí me encanta jugar al buraco. Digo, ¿quién me juega un buraco? Bueno, comparten otra cosa. Y ahí cuando estás alrededor de la cocina con tus hijas, ¿las ves un poco a Tata y a Carmen? Sí, en presencia. Absolutamente. Aparte yo, cuando muere una de mis abuelas, soy la que heredo la pasta linda, el bowl, la paila de cobre, heredo ese tipo de cosas, entonces para mí son objetos muy valiosos que yo tengo y ellas sienten el mismo valor y las veo que ya tienen internalizado ese gen de lo importante que es el comer lo que se produce en casa. En mi casa, por ejemplo, no saben lo que es tirar comida porque yo soy la reina de la sobrita y del reciclaje. Y entonces, ¿de qué esta tarta? Uy, dice, ya sé, de lo que había. No pregunto, te dice, no pregunto de qué, porque seguramente es de una sobra de algo que pasó por la procesadora, se mezcló con otra cosa y fue adentro de la tarta para darle una nueva vida. Es así. Claro. Y es rico. Y es mejor que la que de roticería, seguramente. Seguro. Así que, eso sí, cuando al principio dijiste esa palabra clave, el hilo conductor de conservar, quiero decir algo porque para mí conservar y hacer conservas y dedicarme a esto y transmitir en redes o en este ámbito, donde sea, yo lo tomo como un acto de militancia, es también un acto político, es mi manera de cambiar el mundo, porque yo digo, si una persona que me escucha internaliza o hace propio el hecho de que, ¿por qué? ¿Para qué conservamos? ¿Y cuándo se conserva? Se conserva cuando la fruta o la verdura está en plena temporada, más rica, porque está súper madura, más barata, porque hay más oferta, y donde mucha se tira. Entonces, conservar es una manera de hacerle un mínimo procesado para ponerle en frasquitos como acá atrás y que dure años casi como si fuera en su estado natural. Entonces, si yo puedo transmitir esto, que vas a comer más rico, más sano, más barato y además vas a ayudar a que se tire menos comida, mi rol en esta vida. Eso es lo que intento hacer a través de las redes, por supuesto. Qué bueno. ¿Y cómo salió el nombre Yo Conservo? Porque tenés una página web y das talleres también. Mi Instagram, que tengo junto a mi socia, es Consultoría en Conservas, que tenemos, bueno, en todas las plataformas, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, que ahí hacemos videos porque también eso lo quiero decir, hay dos maneras de informar conservas, hay muchas, pero básicamente en las redes hay dos, por la positiva y por la negativa. Una no hagas porque te podés morir, el botulismo, y no hagas esto, no, que son los miedos que nos trajo también la hipercomunicación en redes. Y la otra, que es la que considero que elegí yo, que es a través de la positiva. Sabé los riesgos, te los enseño, aprendelos,
pero hacelo igual, hacé. Porque, y todo esto, mermeladas no tiene riesgo, encurtidos no tiene riesgo, fermentos no tiene riesgos. El riesgo es que no aprendas, que no lo hagas porque vas a comer peor, más caro y de peor calidad. Entonces, bueno, todo esto es el mundo de lo que es la comunicación en redes. Después, a partir de que sale el ebook, digo, bueno, tengo que tener una página para poder comercializar el ebook y comercializar otras cosas que son mis talleres, mis asesorías, porque yo hago muchas asesorías a fábricas, a emprendedores, algunas presenciales y otras virtuales. Entonces, a partir de ahí surge qué nombre le pongo, qué logo le pongo. Y bueno, con mi hermana, que es mi diseñadora y también que es arquitecta y es diseñadora gráfica, dice, vos no necesitas un logo. El logo es el nombre. Y si se fijan en mi página, yo conservo, no tiene dibujo. El logo es yo conservo. Claro. Porque en definitiva es, ¿qué hago yo? Conservo. Enseño a conservar. Y la potencia es lo que vos haces o lo que vos haces cuando vos ves un video. Tengo un montón de gente que me dice, veo todas tus recetas, no hago nada, ya voy a hacer. Pero, o otra gente que me dice, a partir de vos le perdí el miedo. Claro. Ahora estoy, por ejemplo, comunicando mucho qué hago si aparece un hongo en una mermelada. Lo sacás y te lo comés. Pero yo te cuento por qué sacalo y comételo. Mirá qué bien lo que estás diciendo, porque mucha gente tira el frasco incluida. Tu abuela, ¿qué hacía? Tu abuela lo sacaba y se lo comía. ¿Sabes? Pero es por miedo, por desconocimiento en realidad. Desconocimiento, porque yo convivo con un ingeniero agrónomo y acá no se tira nada que tenga hongos. Se saca el pedazo y se sigue comiendo. ¿Ustedes saben cuándo la gente empezó a tirar la comida con hongos? En el 2020. ¿Qué pasó en el 2020? Las redes. Se empezó a desinformar en realidad. Muchas veces. Exactamente. Ahora parece... Se fermenta hace 5.000 años y ahora dicen que no podés usar metal porque mata las cosas. ¿Te imaginas hace 5.000 años en las cavernas lo único que había era hierro y vasijas de barro? No había plástico, no estaba Tupperware, ni Essen, ni Royal Prestige. Y te hago una pregunta con respecto, perdón, ¿no? ¿Sí? Con respecto a las conservas que vos siempre decís que tiene que estar hasta arriba tocando la tapa. Eso es para que no se forme. Hasta arriba, eso es porque los hongos, en el mundo de los microorganismos, básicamente los que más afectan a las conservas son bacterias y hongos. Los hongos son aeróbicos, necesitan oxígeno. También me lo dio la agronomía, esto, microbiología de la facultad. Necesitan oxígeno. Entonces, si vos estás comiendo las aceitunas, va bajando el frasquito, queda aire, ahí va a haber levaduras, que son hongos. Entonces se van a desarrollar. Si vos terminás de comer las aceitunas y llenás con agua hasta arriba, le agregás una cucharita de sal, no le das lugar para que crezcan porque le sacás lo más preciado que ellas necesitan, que es el oxígeno. Entonces, o sea, llenamos de agua el frasquito de sal, ¿no? Como para salmuera, tipo una salmuera. Exacto, se llena del mismo líquido que acompaña la conserva. Por ejemplo, una berenjena en escabeche de aceite. Por ejemplo, garbanzos al natural que están en agua, garbanzos de agua. Aceitunas de agua con sal. Berenjena en escabeche de aceite. Tomates secos en aceite de aceite. Uno dulce, Gise, lo dulce, con almíbar. Lo que tiene el almíbar, que el almíbar, el azúcar actúa como un conservante y es más raro que se te llene de hongos. Pero si ocurriese, sacás el primer centímetro y lo tirás y listo. Qué interesante. Yo te cuento que yo no cocino nada. O sea, no es que no cocino nada. No, bueno, nada, no importa. No tenés dedico amor, mucho tiempo. No das amor por la comida. No doy amor por la comida, tal cual. Pero escuchándote, te juro que me están dando ganas de cocinar. Te juro. Es impresionante. Aparte, yo te digo, que lo que tardás en ir en pedir la empanada y que te llegue medio fría, en tu casa, si vos te organizás,
con estos famosos meal prep y verduras en el freezer, no hay comida exquisita que hagas en más de 15 minutos. No, me encanta la comida casera, olvídate, Total. soy fan de la comida casera. Lo mío es otra Pero, cosa, es pero, proactividad, no, pero bueno, a mí me pero pasó viviendo acá en Estados Unidos que la verdad que yo no compro nada hecho afuera porque lo odio y volví al tema de cocinar mucho porque quiero la empanada la empanada claro, que acá no está afuera, quiero la empanada, quiero la pizza, quiero el rogel, todo lo hago yo porque y me llevó a eso, a todo lo hago acá en casa. qué Pero hermoso. la minuta de mediodía, vos a un bife, le No, agregaste a eso la sí lo sartén hago, eso una sí lo hago. cebollita, medio morrón, le pusiste 2 cucharadas de vino. 3 segundos, Ya No, y está. sí, aparte tal hiciste cual. un plato que cambiaste el típico bife aburrido tipo suela por algo con otra onda. Sí, ¿Y Sí. esto totalmente qué de te acuerdo. permite? Yo, por ejemplo, acá me hago las salsas. Yo te voy a mostrar. Mis hijas la van a amar. No, ya tengo, bueno, Tiene la 4 sal. años, hace que tengo estas salsas acá. Son salsas que yo las hago tipo neutra. Tienen cebolla, morrón, ajo, ají molido y orégano. Yo suponete que hoy quiero hacer un guiso de lentejas, abro, pongo en la olla, le pongo las lentejas, le pongo la papa, le pongo la carne, todo junto, y en 20 minutos comí un guiso de lenteja. No tengo que picar cebolla, no tengo que tener la cebolla, no tengo que tener nada. Tenés todo ahí. Tengo todo Espectacular. y ya con una papa, un pedacito de Espectacular. carne y las lentejas ya me hice un guiso de lentejas para mí sola. Entonces, eso te da tener conservas. Yo digo la comida LPU. ¿LPU qué es? Mm. Se llama lista para usar en el mundo de los Claro, agroquímicos. sí, Claro. total. Qué lindo, me Terminamos encantó, me este podcast encantó, y nos vamos a me cocinar, Paola. encantó. Nos No, vamos sí, sí. directo a la Ya cocina. mi cabeza está así ya. Pero Sí. ¿sabes qué? Pero antes de, y ya porque estamos a 57 minutos en este instante, Mirá vos ya. sí, no, tremendo, nos pasó volando, pero ¿sabes qué? Yo estaba esperando tu explicación del yo conservo, que es la explicación como más literal del yo conservo, pero vos empezaste el podcast hablando de tus tradiciones. Entonces, y yo pensé que vos lo habías puesto por el yo conservo tradiciones, yo conservo olores, yo conservo amor. Sí, y sí, es por eso, es porque yo conservo las ganas de aprender, yo conservo la curiosidad, yo conservo el nunca creer, el cada vez que aprendo algo, darme cuenta de todo lo que todavía no sé. Yo conservo mis ganas de seguir comiendo rico. Yo conservo mis saberes ancestrales. Yo conservo pasarle a mis hijas lo que yo soy gracias a lo que hicieron mis ancestros de mí y con sus vidas. ¡Ay, Eso qué yo conservo. Conservás hermoso! todo eso, divino. No, mejor cierre que esto, Hermoso, el conservar eso es hermoso, hermoso. Eso. hermoso. Y no sé, nosotros, bueno, hicimos todo un recorrido por todo, nos queda un montón por hablar porque la verdad que es apasionante. Pero si vos tuvieses que, no sé, tenés un público de personas, hombres, mujeres, niños, grandes, ¿qué les dirías? Como esto que dijiste hace un rato, yo si este podcast termina con esto, yo estoy feliz. Pero más allá de eso, ¿qué les dirías? ¿Qué te tuvieses, tenés todo el público escuchándote? Eh, Yo te ¿Qué diría esto. inspiración le darías? A ver, Comer es lo único que ricos, pobres o más o menos hacemos como mínimo 2 veces por día, salvo escasísimas personas, pero comer mal, bien, rico, nutritivo o no, comemos todos. Si al acto de comer lo tomás como un acto político, como un acto de enseñanza, es como lavarnos los dientes, nos lavamos los dientes todos. Si el acto de comer es un acto político, un acto de comunión, un acto de aprendizaje mutuo y lo tomás como un acto de dar amor, la vida tuya cambia y cambia la vida de la gente con la que vos compartís ese momento. Porque comer tenés que comer.
Si le pones onda, lo haces rico, más allá de las conservas, sos generoso con lo que das de vos, ya está, tu fin en la vida está listo. Para mí, ya está. Hermoso, Hermoso. qué lindo, espectacular. Hermoso el mensaje, hermoso. Y es verdad. Comer como es lo acto que- político, es eso, es el cierre. Hermoso, hermoso. No quiero decir nada más. No, para no nublar ese cierre tan hermoso. Total. Gracias, chicas, me sentí muy, muy cómoda. Gracias por la invitación. Muchas gracias Hermoso. por estar, Muchas gracias. Gracias, fue Nos vemos en realmente el un próximo acto. episodio. Nos vemos. Y no, esto fue un Hagan acto de conservas. amor, Gise. Nos Chao, vemos. chao. Adiós.